El chavo jugaba con una vieja escoba que había encontrado en el patio. A veces la usaba como si fuera una guitarra, otras como si fuera una escopeta de juguete. Era su forma de entretenerse cuando no había nadie con quien jugar. «Ríndanse, bandidos», decía, apuntando al aire con la escoba. Jugaba con entusiasmo, pero tras unos minutos, su estómago emitió un rugido fuerte y doloroso. El chavo se detuvo de inmediato, presionando su abdomen con ambas manos. «¡Ay!», exclamó, cerrando los ojos con fuerza. El dolor era punzante, pero más que eso, lo inquietaba el hecho de que no podía recordar la última vez que había comido. Se sentó en el escalón de la entrada, al lado de su barril vacío, tratando de pensar. «¿Cuándo fue?», susurró en voz baja. «¿Ayer? ¿La semana pasada?», pero no lograba recordarlo. El tiempo sin comida parecía haberse convertido en algo tan habitual que su memoria ya no lo distinguía. «Debe ser porque no he comido nada», murmuró con tristeza. El primer pensamiento que tuvo fue pedir algo de comer. Pero después de unos segundos lo descartó de inmediato. «Doña Florinda». «No». «¿Y Kiko?». «Kiko se burla». Recordó la vez que Kiko se comió 2 tortas de jamón frente a él solo para presumir. «¿Y doña Clotilde?». Siguió pensando, pero bajó la mirada. «La última vez me comí el mandado que me dio. Aunque no se enojó, me da pena». El recuerdo lo llenó de vergüenza. «¿Y don Ramón?». Sonrió un poco. «Pero él tampoco tiene mucho. No quiero quitarle nada». «¿Y la Chilindrina?». «Seguro se enoja si le pido». Sin más opciones, se levantó lentamente. Aunque le dolía el estómago, sabía que debía hacer algo. Caminó hacia la salida de la vecindad, mirando por última vez el patio. Tal vez pueda vender periódicos otra vez. Recordaba que antes, en la ciudad, le dejaban ayudar en un puesto de periódicos. Con eso a veces ganaba algunas monedas, lo suficiente para una torta o un refresco. Y así, sin decirle a nadie, el chavo salió de la vecindad. Con pasos lentos y una mirada decidida, se dirigió a la calle. Esta vez no iba a jugar ni a buscar aventuras. Esta vez, el hambre era más fuerte que todo. Después de eso, pasaron unas horas, y el sol ya había alcanzado lo más alto del cielo cuando el chavo comenzó a trabajar. Con unos cuantos periódicos bajo el brazo y una voz fuerte para llamar la atención, se colocó en una esquina del centro de la ciudad. «Periódicos. Lleve el periódico del día. Con noticias nuevecitas». No fue fácil. Al principio, muchos lo ignoraron, y otros simplemente lo miraban con indiferencia. Pero el chavo insistió, corriendo de un lado a otro, ofreciendo su mercadería con una sonrisa. Pasaron horas. El sol empezó a esconderse detrás de los edificios, y el cansancio se notaba en su rostro. Sin embargo, al mirar sus bolsillos, una pequeña chispa de alegría se encendió en sus ojos. «Ya tengo lo suficiente para una torta de jamón», exclamó, con una sonrisa que le iluminaba la cara. Pero en vez de ir directo a comprarla, el chavo decidió trabajar un poco más. Tal vez con unas monedas extras podría comprarse una paleta. O incluso, pensó con emoción, podría sembrar un peso y esperar a que creciera un árbol de dinero. La Chilindrina dijo que sí se puede. Susurró para sí mismo. «Solo tengo que regarlo todos los días». La noche ya comenzaba a caer cuando finalmente terminó su jornada. Sus pies dolían, su estómago rugía con fuerza, y sus brazos estaban cansados de cargar los periódicos. Pero al menos había logrado su meta. Con pasos rápidos, llegó hasta un pequeño puesto de comida y compró una torta de jamón recién hecha. El olor era delicioso. El pan caliente, la carne jugosa. Sus ojos brillaban como nunca. Se sentó en una banca del parque y abrió la envoltura con cuidado, como si fuera un tesoro. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer mordisco, una figura pequeña pasó frente a él. Era un niño. Más sucio, más flaco y más triste que el propio chavo. Tenía los ojos hundidos, y su ropa estaba desgarrada. El niño lo miró sin decir nada, solo con una expresión de hambre desesperada. El chavo lo observó en silencio. Bajó lentamente la torta, miró al niño una vez más. Y sin decir palabra, se la entregó. El niño la tomó con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas. «Gracias», susurró con la voz quebrada. El chavo le sonrió. No dijo nada más.
Se levantó de la banca y comenzó a caminar de regreso a la vecindad, con el estómago tan vacío como cuando salió, pero con el corazón un poco más lleno. Cuando llegó, la noche ya había cubierto todo. El patio estaba en silencio. Caminó hasta el departamento 8, donde solía dormir, y se acomodó sobre su vieja cobija. Tal vez mañana sí me compre una. Susurró, mientras cerraba los ojos. Y aunque tenía hambre, se sintió satisfecho. Porque cuando el chavo comía, cada bocado era un tesoro, pero regalarlo también podía hacerle sentir que valía la pena. Después de eso, al día siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse cuando el chavo se levantó. Tenía frío, estaba adolorido por haber dormido en el suelo, y su estómago rugía como si llevara días sin probar bocado. Que, en realidad, era cierto. Pero él no se quejaba. El chavo estaba acostumbrado a esa sensación. Aunque eso no significaba que no doliera. Se levantó, se acomodó la gorra y se dijo a sí mismo: hoy sí me como una torta de jamón. Y con suerte una paleta. Ese día no vendería periódicos. En su lugar, vendería billetes de lotería. Sabía que algunas personas eran más generosas con eso, quizás porque sentían que al comprarle a él, tendrían más suerte. Con esa esperanza, salió de su rincón en el departamento 8. Cruzó el patio de la vecindad, y justo entonces escuchó risas. Era la Chilindrina y Kiko, jugando como siempre. Vamos a jugar a los astronautas, gritó Kiko emocionado, saltando de un lado a otro con su traje de papel aluminio. Se dice astronautas, menso, corrigió la Chilindrina, empujándolo levemente. El chavo se detuvo un momento. ¿Quería jugar? Claro que sí. Lo deseaba con todo el corazón. Pero entonces su estómago volvió a rugir. Esta vez, con más fuerza que nunca. Los dos niños se quedaron callados al escucharlo. El chavo sonrió de manera nerviosa, y bajando la mirada, dijo: hoy no puedo jugar. Tengo que trabajar. Tal vez mañana. ¿Otra vez vas a vender periódicos?, preguntó la Chilindrina. No, afirmó el chavo. Hoy voy a vender billetes de lotería. A ver si tengo suerte y me compro algo de comer. No esperó respuesta. Se dio media vuelta y salió por la reja. La Chilindrina y Kiko se quedaron en silencio. Algo en sus rostros cambió. Ya no estaban en modo de juego. Pobre chavito, susurró Kiko. No es justo que se aguante el hambre. La Chilindrina lo miró con sorpresa. ¿Tú diciendo eso? Pero si siempre te burlas de nosotros por no tener dinero. Kiko se quedó serio, mirando el suelo. Sí, yo me burlo. Pero eso no significa que no me importe. La Chilindrina lo miraba en silencio, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Tú estás bien? Kiko suspiró. Mira. Aunque los llame chusma. Aunque diga que soy rico y ustedes no. Yo sí los quiero. Al chavo, a ti, incluso a tu papá. A veces. Solo digo esas cosas para sentirme un poquito más fuerte. Pero cuando veo al chavo con hambre, no me gusta. La Chilindrina sonrió. No una sonrisa burlona. Una de esas que nacen desde lo más profundo. Kiko. ¿De verdad eres tú? Kiko levantó la mirada, conteniendo un nudo en la garganta. No me simpatizas, dijo con su típica voz chillona. Y la Chilindrina rió suavemente mientras una lágrima se le escapaba, sin que ella misma lo notara. Después de eso, pasaron unas horas, y el sol comenzaba a esconderse lentamente, tiñendo el cielo con un tono anaranjado que poco a poco se oscurecía. Las calles comenzaban a vaciarse, y el ruido habitual de los vendedores, automóviles y gritos se convertía en un eco lejano. Y ahí iba él. El chavo. Sus zapatos gastados arrastraban el polvo del camino mientras sostenía en sus manos una torta de jamón. Su torta de jamón. Después de tantas horas de trabajo, corriendo detrás de personas, ofreciendo billetes de lotería con la esperanza de una respuesta amable, por fin lo había logrado. El hambre, esa que lo acompañaba como sombra, al fin se calmó. Se sentó en una pequeña banqueta de madera, bajo un farol parpadeante, y con las manos temblorosas desenvolvió la torta. El pan crujía un poco, el jamón tenía un olor delicioso. Y el primer bocado fue como un abrazo al alma. No dijo nada. No sonrió. Solo comió. Pero en su mirada, en ese silencio tan suyo, había una felicidad inmensa. Para muchos no significaba nada. Para otros, era solo una torta. Para él,
Era el premio de su esfuerzo, la recompensa por no rendirse, por soportar. Porque ser huérfano y pobre no era lo que más dolía. Dolía más el hambre, la soledad, el sentirse invisible. Y aquella torta era la prueba de que, por un momento, el mundo podía ser un poquito más justo con él. Cuando terminó de comer, se limpió las manos en sus pantalones, y con una expresión de paz en el rostro, comenzó a caminar hacia la vecindad. El cielo ya estaba oscuro, y al llegar, el patio nuevamente estaba vacío. Las luces de los departamentos estaban apagadas, salvo por una que parpadeaba en la esquina. Era como si la vecindad durmiera con él. Entró al departamento 8. No tenía cama, ni mantas, pero se acomodó en su rincón favorito. Aún podía saborear el jamón en su boca. Se abrazó a sí mismo, con una sonrisa que apenas se notaba, y cerró los ojos. Mañana sería otro día. Tal vez usaría el dinero extra para comprarse una paleta. O un refresco. Tal vez sembraría ese peso, como decía la Chilindrina, para que crezca un árbol de monedas. Pero lo importante, era que esa noche se dormía sin hambre. Y en su pequeño corazón, eso ya era un milagro. Después de eso, al día siguiente, el sol aún no brillaba con fuerza cuando el chavo se levantó. Esta vez, sin que su estómago rugiera. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido tranquilo, sin hambre. Sus ojos se abrieron lentamente, y lo primero que pensó no fue en comida, sino en algo mucho más bonito. Hoy voy a jugar. Con entusiasmo, se sacudió un poco el polvo, se peinó con las manos como solía hacerlo, y salió del departamento 8. El aire de la mañana tenía un aroma distinto, como si la vecindad supiera que algo bueno estaba por pasar. En el patio, ya estaban Kiko y la Chilindrina. Y al ver al chavo salir, ambos corrieron hacia él. ¿Hoy sí vas a jugar, chavito?, preguntó Kiko, con una mezcla de esperanza y alegría. Sí, respondió el chavo, con una enorme sonrisa. No hubo más palabras. Los tres empezaron a jugar. A correr por el patio, a inventar historias de astronautas, o astronatas, como decía Kiko, a reírse sin preocuparse del mundo. Las horas pasaron entre risas, hasta que el cansancio los alcanzó. Sentados en las escaleras, respiraban agitados, pero felices. Fue entonces cuando la Chilindrina, mirándolo con curiosidad, le preguntó: «Oye, chavo, ¿cómo le haces para aguantar tanto tiempo sin comer?». El chavo, como si le hubieran preguntado qué día era, respondió con total naturalidad: «Ya estoy acostumbrado. Yo como de vez en nunca. Además, ya sabes que soy huérfano». Se quedó un momento en silencio, y luego, con una sonrisa algo más suave, agregó: «Pero no me siento solo. Todos ustedes son mi familia. Y sé que me van a cuidar pase lo que pase». Esa frase quedó flotando en el aire. La Chilindrina y Kiko se miraron. Sus rostros, antes llenos de juego, se tornaron serios. Sus ojos decían mucho más que sus bocas. Y entonces, sin decir nada, ambos se pusieron de pie. Fueron corriendo hasta el barril del chavo. Escarbaron dentro, como si buscaran un tesoro. Y lo encontraron. De una pequeña bolsa de papel, sacaron una torta de jamón. El chavo los miró, desconcertado. «Toma, chavito», dijo Kiko, extendiéndole la torta. «La compramos entre los dos», añadió la Chilindrina. «Pensamos que te gustaría. Después de todo, siempre has sido un buen amigo». El chavo los miró, sorprendido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus manos temblorosas recibieron la torta como si se tratara de un diamante. Y entonces, sin contenerse, se acercó a sus dos amigos y los abrazó. Los tres se fundieron en un abrazo fuerte, de esos que solo los niños que han pasado por mucho saben dar. Nadie dijo nada más. Porque a veces, el cariño no necesita palabras. Esa tarde, el hambre desapareció. Pero no solo del estómago, sino también del corazón. Después de eso, pasaron los días, y aunque el hambre no desapareció por completo de la vida del chavo, ya no era como antes. Ya no dolía tanto. Ya no era tan solitaria. Cuando don Ramón no podía invitarlo a desayunar porque apenas tenía para él y la Chilindrina, o cuando el señor Barriga no tenía cambio y solo podía regalarle una sonrisa y unas palabras amables, o incluso cuando doña Clotilde no tenía propina para los mandados, el chavo encontraba apoyo en otra parte. Kiko y la Chilindrina, a su manera, siempre estaban ahí.
A veces con una torta de jamón, a veces con un dulce escondido, a veces con una simple invitación a jugar. Aunque Kiko siguiera presumiendo sus juguetes o sus cosas, y aunque la Chilindrina siguiera con sus travesuras, el corazón de ambos era más grande de lo que mostraban. Y el chavo, con cada día que pasaba, más agradecido se sentía. Agradecido por haber llegado a esa vecindad. A ese lugar donde, aunque no tuviera madre, ni padre, ni dinero, tenía algo más importante. Una familia. Una familia que lo cuidaba a su modo. Incluso doña Florinda, quien casi nunca tenía palabras amables para él, de vez en cuando dejaba un pan cerca del barril. Nunca decía que era para él. Pero el chavo lo sabía. Y el profesor Girafales, que aunque no vivía allí, también lo miraba con ternura cuando llegaba. A veces le daba un libro viejo, o una fruta. Siempre con esa mirada de maestro que sabe cuando un niño necesita algo más que clases. Y con el tiempo, el chavo entendió algo. El hambre es más fácil de soportar cuando no estás solo. Y así, entre juegos, regaños, abrazos y tortas de jamón, su historia en la vecindad siguió, día tras día, como si el tiempo no pasara. Porque en ese pequeño rincón del mundo, donde cada quien tenía sus problemas, todos compartían algo en común. El afecto sincero que, aunque no siempre se notaba, estaba ahí. Como el pan guardado en el barril, esperando ser encontrado. Y fue así como el chavo, con el corazón lleno, miró al cielo una tarde cualquiera, mientras jugaba con sus amigos, y pensó. Tal vez no tengo mucho, pero tengo todo lo que necesito. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.